En breve se estará conectando Sergio Ramírez, un psicólogo que realmente me parece una persona muy ilustrada, bastante conocedor de distintos enfoques de esta ciencia social y que aparte de ello se ha venido formando también como publicista, ha avanzado también en esa segunda carrera, en ese segundo pregrado. Nos conocimos como estudiantes de psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana y ahora el tema noticioso es la publicación de su libro, un texto que me parece novedoso en el sentido de que propone más allá del tema de leerlo, es el tema de proponer un texto interactivo donde también el lector tenga la posibilidad de participar conjuntamente de él. Aquí ya Sergio se conecta. Aquí ya se va enlazando don Sergio Ramírez. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué más, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien. Mucho estudio, mucho volteo con diferentes cosas. Un voluntariado también que estoy haciendo en este momento. Ahí vamos, dándole. Ah, bueno, ¿y voluntariado en qué? Si nos puedes contar un poquito de ello. Claro. Es un voluntariado en psicología clínica. Entonces, digamos que en este momento, en la pandemia, hay personas que no tienen los recursos para acceder a atención psicológica. Entonces, hay un grupo de voluntarios psicólogos donde nos remiten personas con necesidades psicológicas que necesitan la atención. Entonces, nosotros ofrecemos el servicio. Bastante interesante y creo que en el momento actual, con todas las situaciones que hemos vivido, se desencadenan algunos sentires, temas emocionales y obviamente dificultades del orden económico, la distancia de seres queridos, digamos que se conjugan o confluyen varios aspectos allí y creo que la relevancia de la psicología y cuando se practica de una forma ética, porque obviamente de mi parte tengo algunas críticas en cuanto a algunos ejercicios clínicos, pero creo que cuando se hace de forma ética es un aporte bastante valioso. Sí, totalmente. Digamos que se ve mucho en este momento el tema de que el confinamiento es una obligación a estar en un punto o a encerrarse en la casa en este caso, y es muy común que exista mucho movimiento en las personas, entonces muchos viajes, un estar aquí y allá, y el hecho del confinamiento es una obligación a lo opuesto, a lo que no se está acostumbrado, entonces eso genera un choque muy fuerte entre las personas. Entonces hemos recibido eso y también tienes toda la razón, hay unos ejercicios clínicos que muchas veces no están debidamente, ¿cómo decirlo?, ejecutados. Entonces eso es importante tener una base que me pueda orientar para el proceder clínico, que es muy importante. Claro, algunos, digamos, partiendo desde la medicina, ese término de la iatrogenia o los efectos iatrogénicos, cuando un proceso de intervención o de interacción con un otro termina generando esos efectos adversos, entonces es un tema que debe ser de mucho cuidado cuando se hace un abordaje psicológico. Y creo que pues Sergio es una persona muy ética que siempre está buscando, obviamente, repensarse y plantear no solo desde el hacer, sino también desde toda la apuesta teórica, el reconocer que hay unos avances significativos desde otros autores, desde personas que han trasegado, han transitado muchísimo tiempo, y en ese sentido siempre es reconocer ese aporte teórico, epistemológico de otras personas que uno tiene como referentes. Totalmente. Algunos, digamos que maestros que he tenido han sido muy influyentes en cuanto a la importancia de la formación y digamos que me parecería chévere nombrarlos en este instante. Uno es Javier Mauricio Molina y el otro es Julián Velázquez, que digamos que con ellos han sido grandes maestros donde he aprendido muchísimo de diferentes ámbitos y con ellos he aprendido la importancia de la formación para poder hacer un proceder clínico importante. Digamos que con Julián he tenido un acompañamiento, o mejor, me ha acompañado en todo lo que tiene que ver con la psicología clínica humanista existencial, y desde ahí es donde siempre que abordo a un consultante, esa es mi ruta guía. Entonces, tienes toda la razón. Sergio, si bien hoy convocamos como tema central la publicación de tu texto, que más adelante obviamente va a ser tema de reflexión, de debate, de construcción, es importante también conocer esos antecedentes y cómo llegó Sergio Ramírez al tema. Inicialmente hablemos de la psicología y más adelante hablamos también del Sergio Ramírez interesado por el tema de las letras, de las palabras
desde también esa configuración, desde la palabra como sanadora, porque es un tema también ahí desde la posibilidad de sanar a través de la palabra, pero hablemos del Sergio Ramírez psicólogo inicialmente, cómo se llega Sergio Ramírez a constituir o a configurar como psicólogo. Bueno, Diego, realmente yo siento que mi vida hasta el momento ha sido una serie de descubrimientos. Yo creo que no he planeado nada, pues como voy a hacer esto y me va a salir así, sino que en el momento en el que me gradúo del colegio, tuve la fortuna de conocer a una de mis grandes maestras también allí, que su nombre es Gloria Moreno. Ella influyó mucho en el tema de mi amor por las letras, y luego cuando entro a la universidad lo primero que empiezo a estudiar es literatura. Yo creo que pues hay mucha gente que de pronto no sabe, pero yo inicio esta carrera y bueno, como a los 2-3 meses decido retirarme y trasladarme a psicología, y digamos que esto fue algo más intuitivo, algo más de voy a probar por este lado, voy a ver qué es lo que me lleva, a dónde me lleva la psicología, y lo que yo logro encontrar es que a medida que va pasando el tiempo voy descubriendo lo que es la psicología en sí. Y creo que la psicología tiene un fenómeno, y es que así como alguna vez escuché a alguien que hablaba sobre el amor y decía que mucha gente hablaba del amor, pero era muy difícil tenerlo concretamente o saber qué era. Era como muy manoseado, pues todo el mundo hablaba de él, pero era difícil realmente saber qué es el amor. Siento que es lo mismo con la psicología. Siento que es muy difícil poder, digamos, tocarla o sentirla, y es muy fácil manosearla y pensar qué es la psicología, cuando realmente no se ha descubierto y no se le ha puesto la suficiente atención. Entonces creo que el camino de la psicología me llevó a descubrir el amor por ella. Digamos que fue algo muy espontáneo, simplemente fui caminando y fui encontrando amor por la psicología, y a medida que fui avanzando en este camino, algunos maestros, como repito, Julián Velázquez, con el que tuve la posibilidad de ver una de las clases, yo creo que fue fundamental, porque él fue uno de los que para mí me abrió la mente en cuanto a, bueno, esto es la psicología clínica, por este lado se puede trabajar. Y yo siento mucho que la psicología humanista existencial, que es, digamos, la corriente que me gusta, por donde me muevo, siento que es muy bella porque ella va floreciendo, es decir, la teoría que está en los textos no es ajena a lo que el consultante te cuenta. Entonces vas encontrando que la teoría no se fuerza, es decir, no hay un forcejeo por tratar de traerla, porque florezca, sino que ella misma en el recorrer o en el recorrido del consultante, ella va apareciendo, es decir, la teoría aparece, ahí está. Entonces me parece hermoso, y ese descubrir, digamos, que me ha hecho enamorarme mucho más de la psicología. Ese ir apareciendo, aparece, la teoría simplemente va apareciendo, ella está ahí, entonces es algo hermoso. Y es interesante desde allí, digamos, que amparado también en la filosofía fenomenológica, el hecho de no estandarizar, de reconocer las particularidades, y el tema también de epogé, de todo eso, de permitir también que emerja, de no acomodar unas teorías a todo el ser humano, sino que realmente permitir a ese ser expresarse, y también reconocer esas singularidades, que a veces desde las teorías se tiende a la generalización, a la estandarización, y se pierde ese ser humano que está detrás de todo ese entramado teórico. Sí, totalmente. Y de hecho, si me permitís, lo conecto aquí con el libro, y es que, claro, si bien es cierto que la psicología humanista existencial tiene, digamos, una epistemología en la fenomenología, y que la fenomenología nos permite poner entre paréntesis los prejuicios y, digamos, recibir con amor o de una forma amorosa al consultante para ver en él lo que él nos trae, ¿cierto? Siento que tiene mucho que ver con el libro, porque digamos que una de las premisas de este libro, el efecto nube, una metáfora de la presencia, es que no es el autor quien sea el protagonista, sino el lector, porque digamos que el libro invita a que no importa lo que el autor quiere decir, sino lo importante es lo que el lector en su lectura logra encontrar en sí mismo de acuerdo a lo que lee. Va leyendo, pero lo que encuentra en sí mismo es lo realmente importante.
no es tan importante lo que el autor, en este caso yo quise decir o a qué me quise referir, sino la experiencia de la persona, cómo lo va trasladando, cómo lo va llevando a acercarse a eso que ve de él en ese texto, en esas letras, que eso es lo que me parece a mí valioso de este texto, entre varias cosas que tiene mucho valor este texto, pero esa me parece algo importante, y es que no importa el autor, es decir, yo no importo, es decir, eso que hijo de puchas, Sergio, podemos dejarlo a un lado, vamos a ver qué pasa en mí con esto. Y como es un libro que está pensado para ser leído entre dos, entonces es muy interesante porque digamos que hay una co-construcción, entonces se va alimentando el conocimiento del otro, pero al mismo tiempo de sí mismo. Entonces me voy mirando y voy mirando al otro, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está aconteciendo. Entonces pienso en ese sentido. Muy interesante esa propuesta, Sergio, porque realmente es reconocer uno mismo. Si ustedes, quienes están aquí conectados, las personas que van llegando acá a esta conversación, uno toma un texto y lo discute con otra persona, cada uno tiene perspectivas distintas del mismo texto, pueden ser las mismas letras, los mismos párrafos, las mismas páginas, pero cada uno tiene interpretaciones distintas. Es más, me ha pasado a mí, seguramente a Sergio y a los demás que se conectan, que uno toma un texto y lo lee años después de haber transitado muchas experiencias de vida, de haber trasegado muchos caminos, tanto académicos como de la vida cotidiana, y generalmente la interpretación es distinta. Uno encuentra cosas que uno dice, yo como no vi esto, que estaba ahí, estaba consignado en estas letras, yo no lo había podido develar, de pronto no tenía los recursos, o estaba en otro momento de vida distinto que no me permitía verlo desde allí, sino desde otra posición, válida también seguramente, pero es ese reconocimiento, Sergio, que creo que tu texto apunta mucho a esa mirada distinta, no unificada de la interpretación. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, digamos, el texto tiene diferentes apartados donde se tocan diferentes temáticas y está muy, digamos, muy en relación con mi formación en psicología y en publicidad también. Pero quiero referirme al tema de la psicología porque, digamos que de base hay toda una filosofía existencialista es una fuente de la que he bebido. Entonces, en algunos momentos recuerdo mucho a Heidegger cuando planteaba los dos tipos de tiempo. Entonces hablaba de un tiempo cronos y un tiempo kairos, y esos tiempos, digamos que cuando emergen en la persona o cuando se van presentando o en los que transita la persona, se nota mucho lo que tú dices, y es que cuando uno relee un texto o cuando ve un libro muchos años después, encuentra que uno no está en el mismo lugar, entonces lo que él logra ver de ahí es algo diferente, que es un fenómeno también que yo asocio mucho con los espejos, que es una reflexión que hago desde hace un tiempo, y es que un espejo, cuando está ubicado en un lugar, si uno se ubica en una parte, logra ver algo que transmite el espejo. Si uno se ubica en otro lugar, ve otra parte de lo que transmite el espejo. El espejo me deja ver algo distinto. Y es muy curioso porque es como un solo cuadro, es decir, un espejo puede tener infinidad de, es como si adentro hubiese una dimensión entera. Yo lo único que cambia es mi ubicación, pero logro ver algo distinto y vuelvo y es el mismo espejo. Entonces siento que pasa mucho con la vida. Mientras me voy ubicando o reubicando mejor, logro ver cosas distintas, logro ver cosas que antes no había visto, o me percato de algo que hace mucho tiempo viene pasando en mí, pero solamente me percato ahora de esto. Y tiene mucha relación con el libro, porque en el libro, digamos, hay unas preguntas o retos al final de cada texto, y estas preguntas o retos invitan al diálogo entre quienes están leyendo el libro. Entonces, en ese diálogo uno puede encontrar que el tiempo de vida mío, el tiempo cronológico o el tiempo subjetivo es uno, y la persona con la que lo leo es otro. Entonces encuentro cosas diferentes, cosas de las que yo tal vez no me había percatado, pero el otro se percata, o las experiencias que ha tenido cada uno son distintas. Y si el texto, por decir algo, que esto es algo que digo bastante, y es que si he tenido una experiencia con la muerte que ha sido cercana en el tiempo, y leo un texto en el libro que es cercano a la muerte, entonces voy a tener una relación con ese texto distinta a alguien que tal vez ha tenido hace mucho tiempo una conexión o un acercamiento a la muerte, pero hace mucho tiempo no. Entonces lo que ocurre ahí es que podría haber una diferencia, y es muy interesante lo que en medio de la diferencia surge para poder encontrarse. Sergio, ahí me remite un tema, y es
tus procesos previos, estás contando el tema de las vivencias y lógicamente intuyo, ya nos confirmarás o desmentirás esta idea, el tema de tu tránsito, de tu trasegar por el tema de la literatura, por las letras. ¿Tuvo alguna incidencia, digamos, participó, tuvo algún efecto para el que plasmaras esta intención del texto, del libro? Digamos que la psicología es como el eje o uno de los ejes centrales de esta propuesta, pero en alguna medida el tema también de la palabra, el tema de las narrativas, el tema de la escritura atraviesa al ser humano Sergio Ramírez. Sí, plenamente. Me haces acordar que cuando yo era niño, yo siempre le decía a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, que son los más cercanos, yo les decía que yo quería ser inventor. Y ahora me pongo a pensar y siento que le he sido fiel a esa idea porque estoy inventando, pero intento inventar historias, intento inventar cosas que están más allá de lo concreto, ¿cierto? Y tenés toda la razón en cuanto a cómo las palabras me atraviesan, porque a mí me parece que las palabras y todo lo que tiene que ver con el arte, lo que es, digamos, una pintura, el teatro, la escritura, la poesía o escribir novelas en prosa, lo que sea, me parece que es una evidencia de la sensibilidad humana y me parece que es muy importante no abandonarla porque es algo a lo que podemos tender en el mundo hoy en día. Entonces es muy importante, o yo siento pues que es muy importante no abandonar la sensibilidad humana porque es ahí donde se pueden encontrar coincidencias o ideas para mejorar el mundo que tenemos. Y yo siento que de alguna manera algunas corrientes en la psicoterapia, como la psicoterapia gestáltica, que en el ciclo de la experiencia comienza con la sensibilidad. Y a mí me parece que es muy lindo porque el ciclo de la experiencia empieza con el sentir y siento que, para ser redundantes, siento que cuando uno hace una obra de teatro, cuando uno fabrica un poema, cuando uno ejemplifica una escena, canta, pinta un cuadro, eso es el sentir, es decir, eso es la sensibilidad. Y siento que ahí estamos dándole continuidad al ciclo de la experiencia. Y en la medida en que haya una conclusión del ciclo de la experiencia, digamos que en la psicoterapia gestáltica se plantea que si hay una interrupción del ciclo de la experiencia, entonces no hay conclusión del ciclo. Y eso puede ser algo cercano a lo no sano, por decirlo de alguna manera. Entonces yo siento que si le damos continuidad, empezando por la sensibilidad, se puede entregar o se puede ayudar a que la persona tenga una cercanía a lo sano, tenga una cercanía a sí misma, entonces pueda desarrollar esa sensibilidad, lo va a acercar a un relacionamiento mejor con el otro, a un mirar de manera plena al otro o consciente de que lo que alcance a ver en el otro no es lo completo, pero sabiendo que no es lo completo, es decir, sé que veo al otro, pero sé que lo que veo del otro no es completamente el otro, entonces me permito escuchar y estar abierto al resto de lo que me falta por conocer del otro. Y siento que eso es posible que se pierda y es un peligro, entonces aprovecho y me parece importante hacer ese llamado y es qué importante es la sensibilidad. Y adicional a esto recuerdo que hay un texto que dice que hoy no leemos poemas, un texto de un filósofo dice, hoy no leemos poemas, pero los poemas, dice él, es un jugar con las palabras. Y él dice algo muy interesante, y él en medio de eso que dice de jugar con las palabras, él dice que las palabras son unos significantes. Entonces yo recuerdo que en algún momento un profesor nos decía que un significado es lo que es a nivel universal, un significante es lo que es para un grupo de personas. Y entonces yo me pongo a pensar, y este filósofo dice que es un juego de palabras y la palabra es un significante, y recuerdo que el significante es, digamos, lo que es para un grupo de personas. Y yo pienso que, bueno, literalmente una palabra me permite entonces derivar muchas interpretaciones. Y eso es muy propio del ser humano, es decir, no podemos, como vos decías ahora, también generalizar. Entonces algo que para un grupo de personas signifique algo, entonces cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos del amor,
cuando hablamos de la eroticidad, y esa palabra significa algo para un grupo de personas, es ahí donde emerge la diversidad, lo diferente. Y lo diferente es, a mi modo de ver, cercano a lo sano, en tanto sepamos escuchar y estar abiertos a qué es lo que nos quiere decir eso distinto. Sergio, hemos dialogado, hemos conversado con respecto a dos de esos caminos académicos, el Sergio Ramírez, estudiante de literatura, el Sergio Ramírez, psicólogo actualmente, pero nos falta otra dimensión, otra esfera de lo que actualmente está trasegando en la existencia de Sergio Ramírez, y es esa formación de publicista. Digamos que un imaginario, una idea instaurada asocia la publicidad con otra vertiente, algunas miradas también críticas, viéndolos como espero no herir con lo que voy a expresar, y obviamente también habrá otras perspectivas de ello, pero la publicidad vista como un aliado del capitalismo salvaje, del consumismo, de la posesión de material más que del ser, del tener, etcétera. Digamos, hay distintas miradas que en alguna medida pueden ser susceptibles de ser consideradas, pero también hay otras posibilidades que ofrece la publicidad. ¿Cómo se ve el Sergio Ramírez publicista enlazado desde una perspectiva también psicológica y muy puntualmente desde esa orientación psicológica que usted le ha dado, desde el existencialismo, digamos, como esa base filosófica? Bueno, sí, tienes toda la razón. En publicidad, digamos que hay una idea generalizada de manipulación, ¿cierto? Publicidad y manipulación frecuentemente son asociadas como si fueran una madre y una hija o un par de hermanas. Yo diría que eso no es en vano, es decir, yo no le podría decir a la gente como no, eso nunca ha pasado. Lo que yo más bien diría es que no es solamente en la publicidad que ocurren asuntos de este estilo, por decirlo de alguna manera, sino que a mi modo de ver todas las disciplinas o todos los saberes tienen, digamos, el peligro de llegar a ser utilizados de una forma incorrecta. Entonces, mi modo de ver no es la técnica, no es la publicidad en sí, podría decir yo, sino el uso que se le da a este recurso, llamémoslo así, un recurso como la publicidad. Y digamos que adicional a eso, yo pienso que la publicidad puede ser un agente de transformación social, y digamos que esa es mi apuesta. Desde la psicología, o más bien desde siendo psicólogo y publicista al mismo tiempo, yo siento que puedo aportarle una mirada distinta a que sea o solo psicólogo o solo publicista. Y cuando integro ambas, psicología y publicidad, siento que transito por un camino que, según lo que yo he podido ver y desde mi postura humanista existencial, siento que ha sido poco transitado. Entonces, siento que es un camino en el que es importante que empiecen a haber nuevas rutas y nuevos saberes y nuevos conocimientos que se descubren para poder entregar una publicidad que, a mi modo de ver, o yo la llamaría más social, más humana, y que dé más la mano. Sin duda alguna hay publicidad que puede ser, llamémosla oscura, por sus, digamos que sus intenciones no son vistas de manera clara, digamos, por eso uso el término oscuro, digamos, porque es difícil encontrar qué es lo que está detrás, o si hay algo detrás, como dirían en algún momento, algo subliminal, ¿cierto? Pero ¿a qué le apuesto yo? Le apuesto a que en la integración de la psicología y la publicidad pueda existir una publicidad mucho más social, donde se pueda dar la mano, donde se pueda ayudar a la persona, donde se le pueda aportar algo a la persona y donde se le pueda mostrar a la persona una ayuda, es decir, una opción y no una fabricación de una necesidad, como en algunos contextos se le podría llamar. Aunque también digamos que hay de todo, uno podría decir. Haciendo la relación con la psicología, en la psicología en algún momento
hubo unos movimientos de la psicología gris y la psicología blanca, y en esos movimientos de la psicología gris y la psicología blanca uno podría pensar que, bueno, entonces también en la psicología hubo situaciones de manipulación, hubo situaciones de manejo de saberes de forma oscura, y con ello entonces se intentaban lograr objetivos, digamos, desconocidos para la época. Entonces yo pienso que tanto la publicidad como la psicología, que es, digamos, en los saberes que yo me muevo, yo siento que no es el saber en sí, sino más bien lo que se hace con el saber que se tiene. Muy válido, porque es más que la herramienta como tal, es el uso que se da de ella. Digamos que puede considerarse algo como neutro, es algo, digamos, ahí quiero hacer la analogía con lo que siempre ha sido el fútbol. Cuando hemos trabajado en procesos de transformación social, se plantea que el deporte per se, por sí mismo, ya genera efectos positivos, efectos benéficos a nivel social. Yo soy bastante crítico de ello, pese a ser un amante del deporte. Siempre digo, depende el uso que se dé de esa herramienta. El deporte puede ser así como una herramienta de transformación social, de reflexión sobre el otro, de consideración del otro, de la otredad. También puede ser una herramienta potente para generar la trampa, el engaño, el ganar de cualquier manera, rompiendo con cualquier aspecto ético, pero es la herramienta como tal, es el uso que se da de esa herramienta, no de la herramienta per se. Entonces creo que puede ser perfectamente equiparable a lo que está reflexionando Sergio con respecto a la publicidad. Sergio, ahí tenemos un problemita ahí de conexión de tu parte, pero bueno, vamos a ver si lo solucionamos. Voy a ir leyendo aquí como algunos mensajes. Sergio, hay varias personas se han conectado. Alejo Giraldo dice: te veo, te escucho y te proyecto como profesor en un futuro, Chechín. ¿Hasta dónde querés llegar? ¿En dónde te ves? ¿Qué quieres ser ahora que sos un inventor? Un abrazo, brother, sos el mejor. ¿Qué decirle a Alejo, Checho? Bueno, no sé si me escuchas bien en este momento. Sí, ¿Estamos perfecto. bien? Sí, Ah, perfecto. es lo que está un poquito pixelada, pero se te escucha muy bien. Ah, ok, ok. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, yo diría que hay que ser muy cuidadoso con responder a esa pregunta, eh, porque yo siento que en este momento lo que estoy viviendo, estoy enfocado en lo que estoy viviendo, es decir, tratar de terminar publicidad, y yo siento que la vida me va a ir entregando y me va a ir llevando el norte. Siempre lo que sí tengo muy claro es que siempre quiero ser muy fiel a mí mismo, es decir, muy fiel a lo que me gusta, muy fiel a lo que me apasiona, y siento que siendo fiel a lo que me apasiona, el camino se me va a ir mostrando. Entonces, siento que ese camino se va a ir generando haciendo, o mejor dicho, siendo fiel a lo que me gusta y a lo que me apasiona. Sí, no hay una ruta definida, la misma ruta se va construyendo en ese camino, digamos, como lo dice por ahí un adagio popular. Sergio, me había quedado una inquietud con respecto a esa integración. Lo mencionaste en varias ocasiones, la integración entre esas dos carreras o esos dos pregrados, el de psicología ya culminado y el que está en marcha o en curso, el de publicista. Y es una discusión que hemos tenido en estos espacios con vos, la he tenido también con compañeros de trabajo, y es esa perspectiva integrativa, porque a veces yo, por ejemplo, más que hablar del trabajo interdisciplinario, hablo de lo transdisciplinario, donde se diluyen esas fronteras, y lo he percibido en mi misma experiencia personal, porque me cuesta asumirme. De hecho, tengo por ahí pendiente publicar una columna, una videocolumna hablando de ese tema. A mí me cuesta, lo reconozco, separarme, decir, voy a hacer una conferencia y la conferencia la va a hacer el comunicador o el periodista, o la va a hacer el psicólogo, o voy a escribir un texto, ya sea un libro o ya sea un artículo, y lo va a escribir el psicólogo, o en este caso va a hablar el comunicador. Y lo mismo cuando estoy frente a un grupo, porque digamos, desde mi perspectiva, yo tengo una caja de herramientas de la que hago uso, y leyendo la situación específica, digamos, lo pongo en función, obviamente bajo unos parámetros éticos, reconociendo que hay unas diferencias éticas entre una profesión y otra, pero tomo una caja de herramientas de la que hago uso dependiendo de la circunstancia en la que me encuentro. No sé, Sergio, qué perspectiva tengas sobre ello. Sí, yo pienso muy parecido. Yo pienso que la integración
es un elemento que nos ubica en una posición distinta a ser solo, o en este caso, psicólogo o solo publicista, sino psicólogo publicista. Es algo que te pone en un lugar distinto, y siento que es, a mi modo de ver, imposible salirse de un lugar para ubicarse solo en otro lugar. Es decir, dejar de ser psicólogo, dejar de ser publicista para ser solo psicólogo o solo publicista. Siento que podría ser, o mejor, siento que eso es imposible. Y digamos que añadiendo a ello, quiero leer un pequeño fragmento que escribí en el libro, y digamos que el subtítulo dice idea, ese es el subtítulo, y el fragmento dice así, dice: ciertamente no se ha vivido todo, y por lo tanto eso es un límite. Uno no alcanza a vivir todas las historias, a ver todos los hechos. Uno ve cosas, oye cosas, pero esas no son todas las cosas, porque al final se sabe que uno no es todo, sino que está lleno de retazos. Por eso aquí se podría encontrar más a usted que a mí. Digamos que es uno de los fragmentos del texto, y lo que planteo ahí, si bien es cierto que el ser humano, uno mismo es un todo, en este caso a lo que me refiero es que todas las historias no se pueden vivir. Entonces las historias que me pasan o la experiencia que voy teniendo en la vida, ese es mi todo, ¿cierto? Ese es mi todo, pero yo no puedo vivir todas las experiencias, no puedo conocer todos los hechos, no puedo oír todas las cosas, y me parece muy bacano en el texto que esté iniciando, porque es un llamado, es una invitación a, hey, uno es lo que le va marcando la experiencia, y uno no es lo que no es algo así, no sé si me hago entender, pero uno no es lo que no es, uno no es lo que no ha experimentado, lo que no ha vivido, uno no es, yo estudié psicología y no estudié ingeniería química, entonces yo no soy ingeniero químico, pero yo soy psicólogo. Entonces ese andamiaje que hace que la experiencia se vaya construyendo, y creo que va muy en relación con lo que vos decías, Diego. Y bueno, adhiero a las palabras de Alejo. Ya leíste un fragmento, él dice que para leer otro, pues leer un fragmento, y propongo otra lectura, otro fragmento que también nos invita a la reflexión, otro pedazo de ese texto que nos quieras compartir, Sergio, y que eso estimule el diálogo acá. Sí, claro que sí. A mí me gustaría leer un texto, que no está en el libro, que me gusta también traer cosas diferentes, y es un texto que escribí sobre el puente. Entonces, bueno, hay algo que quiero contar, y es que cuando yo quería escribir este texto, yo busqué mucho la forma de ponerle el título, pero no encontraba una palabra para ponerle el título a este texto. Y bueno, este texto lo traigo porque tiene mucha relación con el libro en sí mismo. Entonces, el título, como no logré encontrar una palabra, lo que hice fue hacer una descripción del título. Es como, eso es lo que quise hacer. Entonces voy a leer la descripción del título. Entonces dice: el título de este escrito es una expresión facial que no encuentro cómo definir en una palabra. Se trata de aquella forma que adopta el rostro cuando nos preguntan algo y no sabemos la respuesta. Me refiero a esa figura en la que especialmente los labios están inclinados en dirección a las tetillas y las cejas elevadas al cielo. Es algo así. Y el texto dice: ¿para qué sirve la gente en el puente? Es más, ¿para qué sirve un puente? Los más absurdos dirían que un puente solo sirve para tirarse de él. Otros, más optimistas, cuentan que el puente es la metáfora que existe entre las personas. Uno podría pensar, de forma desprevenida, que ambos están locos. Tanto los absurdos como los optimistas terminan siendo absurdos, pero no por redundancia, sino porque ambos tienen razón. Uno se tira al otro, o se camina hacia el otro. El puente es una mediación entre dos, pero los puentes no pueden ser recorridos completamente. Al menos a los que me refiero no se puede. En esta clase de puentes solamente se puede ir hasta la mitad, porque hay alguien más que llega desde el otro lado a contarte cómo fue su mitad.
Tal vez de eso se trata la vida, tirarse por el camino del puente, no tirarse al abismo, sino tirarse al puente, es decir, tirarse al otro y escuchar cómo fue la mitad de su caída. Ese texto lo traigo a colación porque los puentes, parecidos a las autopistas, son lugares donde muchas veces se va demasiado rápido, y cuando uno va demasiado rápido, acelera mucho, o mejor dicho, acelera, que es, digamos que en relación al título de este encuentro, y es que la aceleración, de la aceleración a la detención. Entonces, cuando uno va en un puente y va demasiado rápido, lo que hace es que pasa de largo. Entonces, en este caso, la idea es que el puente al que me refiero sea el puente en el que las personas, cuando leen entre varios o leen entre pares leen el texto, lo que hacen es que se encuentran y cuentan cómo fue su experiencia, lo que recorrieron, lo que ha recorrido cada uno. De alguna manera, un pasar de largo sería no percatarse de ese encuentro de ambos. Uno podría decir que es algo parecido a un choque, porque hay que detenerse, hay que parar, y podría ser un choque en cierto sentido, en la medida en que hoy vivimos con tanta aceleración y con tanta agilidad. Entonces ese texto me parecía muy importante traerlo a colación. Y hay otro texto que yo preparé, un texto muy corto que había preparado para este espacio, y se llama El pan y el burnout, se llama. Entonces, yo quiero leer, no sé si Diego, pues, me lo permitís, lo leo. Sí, no, claro. Rápidamente. Yo simplemente modero aquí una conversación, pero hoy el invitado estrella es Sergio Ramírez, el escritor. Bueno, muchas gracias. Entonces se llama El pan y el burnout. Digamos que el burnout es un síndrome de quemado, ¿cierto? De ahí viene, quemado. Entonces, hoy se asocia con quemado por el trabajo, mucho trabajo, entonces quemado. Y este texto se llama El pan y el burnout. Entonces, esto dice, el síndrome de burnout, a mi modo de ver, tiene una estrecha implicación con la aceleración. Por lo tanto, involucra tiempo. Pensar en este síndrome me recuerda a la cocina. Cuando se prepara un pan y se ingresa al horno, necesita de un tiempo preciso para quedar crujiente, gustoso y esponjoso. En mi sentir, el movimiento acelerado nos acalora. Aquel pan, cuyo tiempo de calor es preciso, se parece al ser humano. El ser humano, en un constante aquí y allá, termina quemándose. Se rostiza en medio del horno el pan. Nosotros nos incineramos en medio de las paredes del trabajo. La calma son un equipo de bomberos que aún sus sirenas no se escuchan. El único ruido perceptible es el que hace el fuego que nos está consumiendo. Ese es el texto que, digamos, quise traer y quise preparar para este espacio, tomando en cuenta el tema de la aceleración y, digamos, que la poca calma que hoy en día padecemos. Entonces hice esa relación entre cómo el pan que se ingresa al horno, si no tiene un tiempo de calor prudente o preciso mejor, termina quemándose y rostizándose, y que a la larga puede ser lo mismo que le puede suceder al ser humano cuando el horno ya no es el del pan, sino que el horno son las paredes del trabajo o la pantalla del trabajo, por decirlo de alguna manera, que de hecho también emite calor. Entonces ese texto lo quise traer a colación. Sergio, en esa segunda metáfora retomas un elemento que es relevante para el texto, para este libro que nos estás proponiendo también esa lectura, y es transformar, pasar de ese vértigo, de esa velocidad imperante en que nos ha puesto el mundo contemporáneo, y mucho de ello asociado con la productividad, con el tema del ir velozmente, de la competitividad, del ser competentes en nuestras áreas respectivas. Pero la invitación aquí también es hacer la pausa, a bajar la velocidad. Dentro de la propuesta de lectura también es no leerlo todo en una sola sentada. Hablemos un poco de ello, de esa búsqueda de otros ritmos, otras velocidades. Sí, bueno, te agradezco por la pregunta. Y bueno, el libro, digamos que yo cuando lo explico traigo a colación la metáfora de un estanque.
y es que el libro para mí es una forma de estanque. Entonces, en la medida en que la persona empieza a leerlo con un otro, se sumerge en el estanque y digamos que los movimientos que se hacen en el estanque son mucho más lentos por la densidad del agua, entonces no se puede mover uno tan rápido. Digamos que es precisamente el estanque siendo el libro, la intención es que la persona no se mueva tan rápido, o mejor, que sus ojos no se muevan tan rápidos en medio de la lectura. Y adicional a eso, que alguien más lo acompañe. Entonces, la intención, como vos lo planteabas, es que hay una presencia de un otro, o esa es la idea, que haya una presencia de un otro, y por eso el libro trae unas instrucciones. Una de las instrucciones, como bien lo señalabas, es que se lea un texto por día. Digamos que es una forma de decirlo, pero eso puede ser cada que haya un encuentro, leer un apartado. No es necesario que sea uno por día estrictamente, sino cada que haya un encuentro, leer un texto. No leerlos todos de una vez, sino que hay que darle tiempo de asimilación a lo que dice el texto y al reto que estoy teniendo con ese texto. Muchas veces el texto puede llegar a intentarse ser leído varias veces para, digamos, crear una imagen de lo que está describiendo, pero no solamente la imagen que intenta describir el texto, sino la imagen que me llega a mí de lo que yo veo que dice el texto y con respecto a mis experiencias también. Entonces, digamos que de eso se trata, que hay unas instrucciones, la idea es darle mucha calma al texto, porque en medio de la calma yo puedo alcanzar a ver mucho más de lo que veo de manera acelerada, que traigo a colación nuevamente lo del puente, y es un pasar de largo. Cuando paso de largo no alcanzo a ver muy bien qué es lo que hay, incluso en las calles. Cuando pasa uno de largo en las calles de Medellín, no alcanza uno a leer los avisos, a ver las personas que hay, pasa de largo. Entonces, literalmente pienso que este texto es todo lo contrario, es como un vararse, si uno lo podría decir de ese modo, o quedarse un momento más leyendo, discutiendo y digamos que también escribiendo sobre aquello que se encuentra en la discusión y en la profundización en la que se sumergen las dos personas. Entonces, digamos que ese es más o menos el libro, su estructura y su invitación. Sergio, hablaste del puente y digamos, como metáfora tiene distintas maneras de ser interpretada. Ahora yo lo percibía o lo reflexionaba con respecto a algo que en la psicología social se menciona con muchísima frecuencia y obviamente no está exento de otras perspectivas, pero que en la psicología social hace un especial énfasis y es en la interacción y propones una lectura acompañado de un otro que no es él, no soy yo, sino lo que emerge de esa relación o de ese vínculo que se consolida. ¿Por qué la invitación a que no sea un ejercicio estrictamente individual? Bueno, hay un texto que yo tengo, que está en el libro, que dice más o menos así, y es que la palabra sol y soledad, intuyo, tienen alguna relación. No en vano, en presencia de la iluminación, se amplía lo que alcanzo a ver o lo que alcanzo a ver en mí. Entonces, lo que quiero decir con esta cita que traigo a colación es que la soledad es importante para conocerse, pero en este caso, lo que se intenta hacer con la, digamos, compañía de un otro, es que al momento de yo emitir aquello que estoy sintiendo, me puedo conocer más a mí. Pero no solamente eso, sino que cuando el otro me dice qué es lo que va sintiendo, qué experiencias va teniendo, qué es lo que va recordando, también voy teniendo conciencia de un otro, que a la larga es una invitación a afinar el oído, es decir, a escuchar un poco más. Y escuchando un otro, puedo invitarme a mí, a escucharme a mí, porque realmente cuando yo hablo de mí, hablo de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, cuando escribo, me estoy escuchando a mí. Entonces, a la larga, es una base terapéutica y es una escucha, tanto a mí como al otro. Sergio, para las personas, hablando yo ya en términos del mismo libro, de su adquisición, hablemos de cómo pueden adquirirlo quienes estén conectados y quieran acceder a ese texto que ya usted materializó, donde usted plasmó varias de sus miradas, de sus perspectivas, desde la psicología y desde toda esa formación integral que ya nos ha mencionado.
Sí, bueno, el texto me pueden escribir, digamos, a mis redes. Yo estoy en Instagram como Sergio A-Ramírez G y ahí me pueden escribir. Ahí también en el perfil van a encontrar todo tipo, digamos, de videos donde yo explico algo del libro, donde se encuentran algunas instrucciones, las instrucciones que el libro lleva, algunas frases, algunos comentarios de las personas. Y me escriben y yo entrego las instrucciones de cómo adquirirlo, que realmente son muy sencillas. Les doy un número de cuenta y en ese número de cuenta pues se consigna el valor del libro. El libro, digamos que tiene un precio base, ese precio base es de 20.000 pesos. La persona que desee, digamos, hacer un aporte adicional lo puede hacer y una parte de los recursos que se recolecten irán a una corporación que ofrece atención psicosocial a personas en condición vulnerable, ya sea madres o padres cabeza de hogar o niños que tienen dificultades para estudiar, digamos, desde que, por ejemplo, no tienen que comprar o sacar fotocopias o comprar lápices, lapiceros, cuadernos. Entonces, digamos que el dinero es donado a la corporación y esta corporación destina dentro de sus diferentes líneas de atención, destinará a los recursos donde considere que está crítica la situación. Bueno, entonces a contactar a Sergio a través de sus cuentas aquí directamente en Instagram lo pueden hacer quienes quieran adquirir ese texto del que hemos hablado, del que hemos conversado durante esta charla o este espacio de encuentro entre amigos. Y Sergio, quisiera como profundizar un poquito en esa perspectiva. El psicólogo Sergio Ramírez se ubica actualmente como psicólogo clínico, contempla otras alternativas, porque la psicología, así como cualquier área de la formación, tiene distintas vertientes, distintos enfoques, distintos campos de acción. ¿Se ha ubicado en otras posibilidades o ya tiene un camino encauzado? Digamos que ahora usted ya nos develó parte de esa respuesta cuando nos dice que el mismo camino le va ofreciendo las alternativas, no hay un camino previamente estructurado, pero digamos en su concepción actual, en el hoy, en el aquí, en el ahora, para hablarlo en términos humanistas, ¿el Sergio Ramírez se ve como el psicólogo clínico o tiene otra vertiente también que quisiera explorar? Bueno, digamos que ahí habría que decir dos cosas y es que para mí es yo estoy completamente abierto a explorar otras formas de ejercer la psicología. Sin embargo, en este momento, como estoy comprometido con publicidad 100%, o más bien, digamos, 90%, y quiero, y me apasiona mucho el tema de la publicidad y quiero dedicarle tiempo. Por ello, digamos que en este momento, en el aquí y el ahora, me veo como un psicólogo clínico alternando con los estudios de publicidad. Digamos que ese es mi enfoque ahora y eso es lo que consume todo mi tiempo. Bueno, Sergio, yo creo que podemos irle dando como cierre al espacio de conversación. Sé que podríamos y seguro más adelante pactaremos un segundo encuentro para que establezcamos otros diálogos, otras conversaciones entre amigos como las que hemos venido teniendo, pero quisiera como una reflexión final de todo lo que hemos hablado hoy, de lo que le suscita este espacio de diálogo que hemos sostenido. Pues primero que todo, Diego, agradecerte por el espacio. Para mí es un honor pues estar acompañado de tu presencia y adicional a esto, digamos que este espacio es para invitar, esa es la reflexión final, invitar a la persona que nos esté viendo, más allá de que adquiere el libro, a que revise la calma, ¿cierto? A que revise la calma, a que revise la escucha y que en tanto pueda revisar la escucha, se revise a sí mismo y pueda escuchar o tener una apertura para realmente escuchar lo que otros les quieren decir, porque a la larga pasa mucho que hay en las discusiones que, digamos, se ha incrementado hoy en día la violencia intrafamiliar. En las discusiones ocurre algo y es que cuando hay una frase o una palabra ofensiva, realmente no se está siendo muy preciso con lo que se quiere decir, ¿cierto? Entonces, la reflexión final es esa, es una invitación a escuchar y a ser un poco preciso en cuanto a lo que se quiere decir, en cuanto a lo que se quiere expresar y de la forma que se quiere decir y que se quiere expresar. Sergio, ha sido un gusto, un placer compartir
este espacio seguro, ya que hay el compromiso explícito de un segundo y por qué en un tercer encuentro de conversación. Siempre aportes muy interesantes, reflexiones muy, muy potentes. Lo decía antes de que Sergio se conectara, es una persona a la que aprecio, a la que admiro, que veo un enorme potencial en él, no solo en el plano psicológico, sino en lo que él desea emprender ahora con esa integración que me parece sumamente interesante de psicología, publicidad. Yo soy muy de esa vertiente de integrar más que el escindirnos, porque realmente, digamos, más allá de nuestras etiquetas que separen saberes, realmente el saber humano es uno solo y somos un todo. Yo ahí sí me ubico de una perspectiva holística muy semejante a lo que Sergio nos expresaba. Sergio, entonces solo resta agradecer por la disposición, por compartir con toda la gente que se conecta, con todos los seguidores, tanto suyos, míos, personas que nos conocen por distintas circunstancias o que nos han encontrado en alguna de las redes. Ha sido realmente un gusto compartir contigo este espacio, Sergio. Muchas gracias, Diego, que estés muy bien, muy amable. Bueno, nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao. Estés bien. Chao. Chao. Chao.